lo retomamos porque el profesor Florencio se quejaba de que no se daba en fisiología. Aquí ya vi que hay algunos que están viendo nutrición. ¿Quién más está viendo nutrición? Solo tú. Entonces el profesor Florencio se quejaba de que no damos este tema en mucho tiempo, no se dio. Entonces cuando yo me incorporé a fisiología, pues lo recomiendo. Bueno, lo tomamos entre tiene por eso es que lo sigo. Esto tiene pasa con tiempo. Entonces, la siguiente. La profesora Verónica, que bueno, no sé si la conocen, pero la conocerán después más adelante, es del laboratorio de producción, fisiología, me ayudó con esta clase y la empezamos a dar. Dentro de la... Bueno, esperemos que el profesor Florencio esté satisfecho con lo que le vamos a dar hoy. De todas formas, si cuando lleguen allá no saben, ya yo siempre ustedes que no estudiaron. Bien. Como todos ya vimos desde el primer tema de la materia, hemos hablado de que todo ser viviente tiene que mantener un estado de equilibrio en el medio interno que se llama homeostasis, ¿verdad? Entonces, esa homeostasis requiere un continuo aporte de energía. Esa energía viene dada en forma de la naturaleza está dada por los carbohidratos, ¿verdad? Se acuerdan de bioquímica, todos los azúcares. Pero también no solamente requiere la energía para subsistir, sino que requiere agua, el medio interno es prácticamente todo agua, y requiere algunos otros nutrientes, además de la energía, como son los electrolitos y las proteínas. Pero el principal nutriente pues es para el mantenimiento de la vida es la energía. Todo ser viviente, toda célula viva requiere energía para seguir viviendo. Bien. Y bueno, no solamente la energía, sino también agua y todo, como he dicho. Bien, todos los animales se alimentan o obtienen su energía, esa energía que estamos hablando, aparte de todos los nutrientes, siempre voy a hablar sobre todo de energía, que es lo que más se requiere, del exterior, del medio externo. El medio externo, ellos captan esa energía del medio interno. Todos los seres vivos hacen eso. Bien, lo único que cambia es la forma en que ellos adquieren esa energía. Obviamente ustedes ya saben que las plantas cambian, la energía que usan es la energía solar. Entonces ellos, a través del proceso de fotosíntesis, ellos lo que hacen es que fabrican su propia energía o sus propias moléculas energéticas, por decirlo así, a través de usando agua y CO2, que lo toman del ambiente y del suelo el agua, lo unen y forman un glucosa. Entonces hacen una magia ahí. Agarran energía solar, agarran CO2 del aire, agarran agua, ya sea del suelo o del ambiente, y lo unen y forman una molécula energética que es la glucosa. Como nosotros no somos así, ¿verdad? A lo que llegaron me avisan para la asistencia ahora. Nosotros no somos así, nosotros tenemos que alimentarnos, o sea, no podemos ponernos al sol y vamos a crear glucosa, sino que la glucosa y los demás nutrientes tenemos que comerlo. Eso se refiere a todos los organismos que hacen eso, son organismos heterótrofos. Entonces, los heterótrofos son los que tienen que consumir la energía de alguna manera, o sea, tienen que tomarla del exterior.
Y los autótrofos son las plantas, que no necesitan tomar energía, sino que ellas mismas agarran la energía del sol y fabrican sus propias moléculas energéticas metiendo la energía solar dentro de esas moléculas. Bien, pero hay todos los demás que no sean plantas, que no tengan clorofila, tienen que tomar esa energía del medio externo, desde los organismos unicelulares como las bacterias hasta todos los organismos multicelulares como nosotros, ¿verdad? Tenemos que tomar esa energía de afuera hacia adentro, desde el exterior hacia adentro. Entonces, el mecanismo que cambia es cómo la célula, cómo ese organismo toma esa energía para meterla dentro de sus componentes, o sea, no lo vamos a meter cómo se alimentan las bacterias, cómo se alimentan los hongos, no sé qué, pero nos interesa cómo se alimentan los animales superiores, ¿verdad? Que estamos nosotros. Esa digestión que nosotros hacemos, o sea, esa captura de energía para meterla dentro de nuestro cuerpo, se llama una alimentación holotrofa. Holotrofa quiere decir que nos comemos, holo viene de todo, quiere decir que nos comemos todo y después adentro se digiere, ¿no? Agarramos un pollo frito, lo metemos en todo el pollo frito, en ensalada, todo eso, y adentro es que se produce la absorción de esa energía que está contenida en esos alimentos, ¿verdad? ¿Cuál sería otra manera de alimentación? Que esa es la que vemos que todos los animales que tenemos alrededor lo hacen así, ¿verdad? ¿Cuál sería otra manera? Un animal que también tenemos alrededor, una mosca que ustedes ven por ahí. ¿Ustedes ven que una mosca agarra el pedazo se lo come? No. ¿Qué hace la mosca? La mosca vomita, de alguna manera regurgita una saliva que es rica en enzimas, digiere la materia afuera y después se chupa esa sopa. Igual la hacen las arañas, ¿no? Entonces, ese tipo de alimentación es cuando no hacen una digestión interna, sino una predigestión externa. Así también se alimentan los hongos. Eso se llama sapotrópico. Entonces, esa alimentación nosotros somos holotróficos. Entonces, ¿qué quiere decir holotrófico? Son animales que se consumen toda la materia completa y la digestión de esa materia la hacen internamente. Bien, también los animales, esta es la siguiente. Entonces, básicamente todas las sustancias, la materia viviente tiene que hacer eso, tiene que adquirir esa energía almacenada en la molécula energética que están afuera y producirla al interior. Entonces, ellos agarran esas sustancias que están en el exterior, que tienen esas moléculas energéticas o nutricionales, las tienen que incluir dentro de su cuerpo, o en este caso sería una célula dentro de la membrana celular, y luego distribuir esos nutrientes o esa energía a todo su cuerpo. Bien. Eso lo hacen cuando ya se originó la vida, que había seres unicelulares que tenían clorofila y otros que no. A partir de ahí ya se inventó la digestión. Claro, a medida que los organismos fueron evolucionando, hasta los organismos multicelulares, evolucionó también la forma en que esas moléculas fueran adquiridas, esas moléculas energéticas, hasta evolucionar a un tracto gastrointestinal que lo podemos, cuando vean estas tres letras, TGI, significa tracto gastrointestinal, lo voy a poner así porque el tracto gastrointestinal es muy largo. Bien. Entonces, el tracto gastrointestinal en los organismos multicelulares evolucionó de tal manera de que había un aparato, un órgano especializado en captar esas moléculas energéticas del exterior, desdoblarlas, hacerlas más pequeñas para poder ser incorporadas al resto del cuerpo, lo que se llama la absorción. Luego, a partir de otros sistemas, se encargan entonces de la distribución en el cuerpo de todas esas moléculas. Okay. ¿Qué es un alimento y qué es un nutriente? La materia que da el profesor Florencio se llama nutrición y alimentación. ¿Sí? Eso quiere decir que están involucradas dos palabras, lo que es alimento y lo que es nutriente.
alimento se refiere al compuesto del cual se obtiene sin ningún tipo o sea, al conjunto en bruto de nutrientes que va a ser adquirida por el animal, y ese producto bruto, ese conglomerado de sustancias que llegan al aparato digestivo, ese aparato digestivo se va a encargar de separarlo en moléculas más pequeñas. Y esas moléculas más pequeñas, cada uno va a tener su función. Bueno, las moléculas, como ya hablamos, las moléculas energéticas van a ser para energía, las moléculas vendrán por ahí que son electrolitos, servirán para sustituir o restablecer los electrolitos que se han perdido, el agua, las proteínas, el nitrógeno, lo demás, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se llama el conglomerado bruto es lo que se llama un alimento. Y esa separación de compuestos son nutrientes. Entonces, tenemos nutrientes, el principal nutriente es el agua, pero entonces tenemos carbohidratos, tenemos proteínas, Entonces, cuando yo hablo de alimentación, hablo de cómo voy a preparar el conglomerado para que sea lo más aprovechable para el animal. ¿Cuáles son esos ingredientes que yo voy a usar para que esos ingredientes, al llegar al intestino, esos nutrientes que están formados en el alimento, el animal los pueda aprovechar? Porque no es porque tenga mucha proteína, porque tenga muchos minerales, eso se puede digerir, porque todas esas sustancias dentro del alimento pueden estar de una manera que son inviables para la absorción. Por ejemplo, ustedes se comen un pedazo de pupitre, de llegar un pedazo y se lo comen, ¿verdad? Eso tiene nutrientes, porque tiene glucosa. La celulosa, que está hecho la madera, la celulosa, son moléculas de glucosa. Pero están inviables. Entonces, para ustedes no es para cualquier, por ejemplo, para una termita es alimento, pero nosotros no. Entonces, la ciencia de la alimentación se basa en tomar la mejor combinación de nutrientes en un producto para que sea lo máximo aprovechable para el animal. Y la nutrición se encarga de saber qué elementos requiere ese animal para llevar su vida correctamente y su producción correctamente. O sea, qué cantidad de nitrógeno, qué cantidad de proteína, qué cantidad de carbohidratos. Entonces, por eso que yo tengo que saber qué requiere un animal para vivir y producir, y después tengo que prepararle algo que tenga todos esos nutrientes de la manera más adecuada y más rentable para el humano, ¿no? No le voy a dar todo lo que el animal quiera, porque no va a ser rentable después el negocio de vender la carne del animal. Bien, sin embargo, bueno, también tenemos que saber que los animales que nosotros vamos a tratar ustedes van a tratar en su carrera profesional, tienen diferentes formas de alimentarse, diferentes formas de alimento, ¿verdad? Por ejemplo, los animales que son comen hierbas, ¿cómo se llaman? ¿Qué? Herbívoros, ¿verdad? Los que comen carne son carnívoros. Entonces, los que comen de todo, omnívoros. Y bueno, y vemos también que en la naturaleza hay otro tipo de alimentación que, bueno, no son los que nosotros manejamos en animales domésticos o zootécnicos, menos los veterinarios que trabajan con especies silvestres, ¿no? Por ejemplo, los pájaros que comen solo frutas son frutívoros. Las aves que comen solo insectos son insectívoros. Entonces cada grupo de animales se puede clasificar de acuerdo a lo que comen. Bien, ¿qué voy a decir sobre eso? Voy a decir algo sobre eso. Bien, entonces en anatomía les dieron lo que es el aparato digestivo, en anatomía de los rumiantes, y en comparada le dieron del caballo, del cerdo, del ave. Entonces, repasen eso, porque no voy a poner a repasar aquí anatomía, porque voy a tocar así solamente algunas cosas que van dentro de la explicación que voy a dar, pero no voy a poner a repasar todas las partes de eso. Tenemos que son, anterior. Tenemos que son,
generalmente en la parte de digestión, nutrición, en la materia de nutrición, se dividen a los animales de interés técnico en dos grupos de animales de acuerdo a si su estómago es compuesto o si su estómago es simple. Ese estómago compuesto generalmente se le dice poligástrico porque tiene varios sí. Y el monogástrico es porque tiene el estómago un solo compartimiento. De todas formas, para diferenciarlos también, generalmente esa distinción viene dada porque los que son animales que tienen varios compartimientos en el estómago, pues son animales que requieren esos compartimentos para digerir el alimento antes de que llegue al estómago. Prácticamente lo mismo que hace o sea, si lo vemos así como muy a grosso modo, lo mismo que hace la mosca o lo mismo que hace la araña, ¿no? Porque el rumiante come y quien se encarga de digerir eso son la cantidad de bacterias que tiene en esos compartimentos, y luego lo que se come es lo que esas bacterias han digerido, ¿sí? O sea que él sabe que se encarga de digerir todo eso y él se come esa bien. Esa degradación de los alimentos, sobre todo de los carbohidratos por parte de bacterias, ustedes lo vieron en bioquímica como tiene un nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa forma de hidrólisis? No sé, involucra la hidrólisis, pero ¿cómo se llama eso? ¿No lo vieron en bioquímica? La profesora de allá no les mandó hacer una tarea de cómo se hace el vino, cómo se hace la fermentación. O sea, la digestión por parte de bacterias y hongos se llama fermentación. O sea, muchas de las materias que los animales se comen no pueden digerir. O sea, lo que hacen es ayudarse con las bacterias que sí tienen las enzimas para digerir eso, que sí tienen la maquinaria para poder digerir, y se encarga entonces de consumir ese elemento fermentado. Bien, de acuerdo a la fermentación, como ven, entonces el rumiante, ¿qué hace? Fermentar. Tiene un estómago, un grandísimo estómago, donde tiene una población inmensa de bacterias y hongos. Ellos se encargan de fermentar todo el alimento que la vaca consuma, y la vaca se alimenta de los productos de fermentación, ¿no? ¿Qué hacen los demás animales para lograr esa fermentación? Para poder digerir esos alimentos que no puede digerir. También tiene su grupo de bacterias, pero como no tienen rumen, ¿dónde lo tienen? En el colon. Algunas especies han desarrollado un apéndice del intestino muy grande donde alojan esas bacterias, ¿verdad? ¿Es en dónde? En el cielo. Los caballos, los conejos son ya los llamados fermentadores postgástricos, porque igual que el bovino, se alimenta de la fermentación. Pero entonces ellos lo que hicieron fue que dispusieron el órgano fermentador después del estómago, se llaman entonces fermentadores postgástricos. En cambio, los rumiantes tienen el órgano fermentador, el compartimento fermentador lo tienen antes del estómago, que son fermentadores pregástricos. Pero entonces esos animales son herbívoros, fermentadores pregástricos o postgástricos. Los omnívoros, los carnívoros también tienen cierto nivel de fermentación. Nosotros inclusive también tenemos nuestro colon, ¿verdad? Que está donde alojamos las bacterias, que nos ayuda a fermentar algunas cosas. No somos tan efectivos fermentando, pero igual tenemos nuestras bacterias. No sé qué están alimentando, como un poquito de probiótico, de leche, de yogur. Bien. Hay un carnívoro que come vegetales, ¿saben cuál es? El oso panda, dentro de los carnívoros está clasificado como un carnívoro por toda su evolución y pero no come carne. Es un carnívoro vegetariano. Carnívoro vegetariano. Su dieta se ha adaptado a comer solo bambú.
Pero si pudiera comer más carne, lo haría, ¿verdad? No, porque no, el aparato digestivo, está hablando, es casi que igual que un caballo, o sea, todo el aparato digestivo, el bambú es indigerible prácticamente. O sea, tiene que Es una tener un aparato muy digestivo, sí, específica. igual que todos los animales que se... Estoy hablando mucha parte, no voy a terminar. Básicamente es uno ser Sí. Bien, entonces vamos a dividir el aparato digestivo. Más o menos vamos a ir haciendo un repaso de lo que ocurre en cada parte, haciéndole énfasis en la función de cada parte. Entonces podemos dividir el aparato digestivo en aparato digestivo superior y un aparato digestivo inferior. El aparato digestivo superior se forma entonces por la boca, la faringe y el esófago. En la boca pues tenemos dos órganos que están involucrados en la digestión, están en la boca, que son el mecanismo de la prevención de la masticación y la lengua. Vale. Entonces el aparato digestivo superior, las funciones son la ingesta, masticación, la salivación y la deglución. Se va a hablar de la ingesta. Bien, la ingesta es una función voluntaria del animal, ¿no? El animal, una de las funciones que tiene de forma voluntaria es alimentarse. O sea que un animal que esté inconsciente no se puede alimentar porque es una función voluntaria. Sin embargo, la ingesta responde a una sensación del animal de necesidad de alimentarse. O sea, esa necesidad de alimentarse está controlada por el hipotálamo. Básicamente esa necesidad de alimentarse es lo que se llama el hambre o apetito, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es hambre y lo que es apetito. Esto tiene hambre. Esto tiene apetito. Entonces, hambre es una sensación de vacío que se le da al aparato digestivo que le urge al animal alimentarse. Una necesidad urgente porque le produce una especie de dolor, ¿no? No sé si te habrá almorzado, ya no lo tiene, pero si alguien lo ha almorzado, ahí tiene la sensación de que tiene un vacío, inclusive doloroso, en el estómago, lo que impulsa al animal a alimentarse. El apetito tiene que ver más con una sensación de necesidad de algo, pero sobre todo psicológica. Entonces, esta necesidad psicológica, ¿no? Que me hace falta un dulcito, ¿no? O me hace falta, Mariana, me hacía falta el dulcito. Eso es apetito, porque ya no tiene hambre. ¿Sí? Pero en los animales se demuestra, por ejemplo, en la necesidad de sal, en la necesidad sobre todo de minerales. Sí, entonces ellos comienzan a buscar fuentes de alimentos diferentes a lo que generalmente comen, ¿no? Ustedes verán a un... El conejo roe la pared para comer el calcio. Sí. Sí, entonces hay animales que tienen, inclusive, esos comportamientos pueden lo que se llama la malacia, que pica, el animal empieza a tener un apetito, empieza a comer cualquier cosa, buscando, porque tiene necesidad de algo, que no sabe de qué, pero está buscando en otros materiales eso que siente que le hace falta. Hay animales que comen arena, comen barro, que los caballos empiezan a comer... Hay una especie de guacamayo que come plantas venenosas, parcialmente venenosas. Come arcilla para... Entonces ese tipo de sentimiento de que le hace falta algo, entonces es lo que se llama apetito, ¿no? Y el hambre es esa sensación dolorosa de vacío en el aparato digestivo, que es la urgencia de alimentarse con algo. Bien, hay algunos conceptos o algunos términos que son relacionados con este comportamiento de alimentación. Hay un sufijo, el sufijo orexia, que es un sufijo que se emplea para explicar o para definir algunos conceptos relacionados con el hambre.
Yo le pregunto en el examen, ¿qué es orexia? Me dicen hambre. No, la orexia no es el hambre. La orexia es un sufijo que se emplea para definir algunos conceptos relacionados con el hambre. ¿Verdad? Esto es muy famoso, ¿verdad? La anorexia, cuando no se siente hambre, puede tratar de sentir hambre. La muchacha está así, está causa la foto y ya se cree que se ven muy bellas, pero siento la hiporexia. Entonces hipo viene de poco, ¿verdad? Entonces le da poca hambre, o hiper es que le da mucha. Entonces al otro extremo, se saca foto del selfie y sale así. Tiene que ser bien. La saciedad es el comportamiento contrario al hambre. Es cuando el animal deja de comer porque ya su organismo se siente saciado. Ahí es una cuestión de saciedad y por lo tanto el animal ya no se alimenta. Dependiendo del metabolismo del animal, los animales tendrán cierta frecuencia de alimentación, pero siempre el acto alimentario, el momento alimentario tiene un inicio, que es con el hambre, y tiene un final, que es con la saciedad, ¿no? A veces la saciedad la saciedad depende mucho de lo que la palatabilidad del alimento. Se le pueden dejar una bolsa a la bolsa abierta al gato que sobrepase su nivel de saciedad y sigue comiendo, que lo bloquea. Entonces ahí empiezan las torsiones gástricas y lo llaman ustedes como veterinario. El gato se abrió la bolsa o el perro se abrió la bolsa de alimentos. Bien. El acto alimentario también se le llama prandial. Prandial, como pran de la casa, ¿no? Prandial. ¿Se toca en su casa? Ok, entonces, si yo digo que hay un evento preprandial, quiere decir que es un evento que ocurre antes del momento alimentario, ¿verdad? Y si yo tengo un evento postprandial, es un evento que ocurre después del fenómeno alimentario. O sea, hay un examen de sangre que se llama el examen postprandial. Usted le toma la sangre, después lo mandan a comer un tiempo, después espera y después le vuelven a tomar la sangre. Para medir la glicemia. Para medir insulina, glicemia, a ver si ya está funcionando bien. Bien. Entonces, prandial se refiere al evento alimentario y ad libitum es un tipo, esto está en latín, se refiere a una forma de alimentación en la cual el animal tiene a disposición alimento en cualquier momento, en todo momento, y por lo tanto él se alimenta en el momento que él tenga la necesidad de alimentarse. Yo tengo el alimento todo el tiempo ahí y como en la casa ahora que tengo la nevera y yo voy tengo la nevera Libitum, voy, agarro un juguito, después me provoca, sigo haciendo el examen, después voy, me provoca en ese plan esto. Yo puedo ponerme un candado en la nevera. O sea, en la alimentación, o cuando tengo a los pollos de engorde, ¿verdad? Tengo un galpón con pollo de engorde y todo el tiempo los comederos de pollo de engorde tienen alimento. O sea, inclusive lo que limita la alimentación del pollo de engorde es que ellos vean luz. Mientras esté iluminado, mientras haya luz, ellos comen. Entonces, lo que hacen los galpones es que le alargan la duración del día para que sigan comiendo, poniéndole luces artificiales con bastante intensidad. Entonces ellos comen hasta ciertas horas de la noche, solamente se la apagan un ratito como para que descansen, pero aumenta la cantidad. Entonces esos pollos tienen comida todo el tiempo porque son animales de rápido crecimiento y requieren estar comiendo todo el tiempo. Entonces esa alimentación se llama alimentación ad libitum. Bien, eso es muy importante que lo recuerden. Bien, entonces, aunque si un animal tiene un alimento ad libitum, o sea, disponible todo el tiempo, si no es un animal, como ejemplo el pollo, que requiere comida ad libitum porque siempre va a tener hambre, porque siempre está creciendo, su cuerpo se lo va a pedir, otros tipos de animales donde no están todo el tiempo con actividad, dejan de comer. Tienen patrones alimentarios, momentos donde comen, momentos donde no comen, aunque tengan la comida, no comen. Entonces, esos episodios alimentarios pueden ser varios por día, ¿no? Ahorita todavía el día dura 24 horas, ¿no?
Entonces, esa patrones de alimentación, de cuántos alimentos se comen en 24 horas, es lo que se llama, cuántos patrones o cuántos eventos alimentarios tienen en 24 horas, es lo que se llama la periodicidad. Ya. La periodicidad. La periodicidad prandial. Entonces, la periodicidad prandial se refiere a los eventos alimenticios o los episodios alimenticios que tenga un animal en 24 horas. Obviamente, esos episodios van a depender de sus hábitos alimenticios y eso viene dado por la evolución de la especie de acuerdo a su comportamiento alimenticio, ¿no? Entonces ya sabrán que habrá animales que son comportamientos diurnos, que es decir que la luz solar es la que activa esos episodios alimentarios, mientras que hay animales que son nocturnos y lo contrario, la ausencia de luz solar son los que estimulan esos episodios alimentarios. En cualquier caso, bien sea animal diurno o nocturno, requiere que esa periodicidad postprandial hace que en algún momento el animal tenga un episodio alimentario, pero en otros momentos no. Pero las células todo el tiempo están respirando, todo el tiempo están consumiendo energía, todo el tiempo están consumiendo proteína, electrolitos, agua, etc. Entonces, es decir que el animal se alimenta y los periodos, y hay energía disponible para las células. Pero cuando el animal está en un periodo donde no se alimenta, tiene que tener alguna forma de suplir esa energía que está pidiendo las células, porque las células todo el tiempo van a estar pidiendo energía. O sea, él requiere un almacén de energía para poder mantener esa suplencia de energía en todas las células. Esas almacenes pueden ser de corto o largo plazo, ¿verdad? Un almacén de corto plazo son energía que se almacena en moléculas que son fácilmente desdoblables de nuevo para que la energía salga otra vez a funcionar, ¿verdad? ¿Como cuál sería esa molécula? La glucosa es la molécula que va a hacer energía. ¿Cómo hago para almacenar glucosa que sea rápido de usar? ¿Digo qué? No. ¿Cómo? Colesterol. No, colesterol es la otra. Grasa, pues, la glucosida. Lípido. ¿Cuáles son las moléculas que tienen pura glucosa así pegadas una a la otra? ¿Glucógeno? Así que no se acuerda. Glucógeno. Entonces, glucógeno. ¿Así lo dieron? Entonces, el glucógeno es una molécula, ya que no me acordaba cómo se llamaba. Entonces, el glucógeno es una molécula donde está la energía se almacena para ser usada inmediatamente en un corto plazo. Se almacena para el periodo postprandial y volver a usar. Entonces hay otro tipo de energía que es cuando hay en el episodio alimentario hay en exceso de alimento o hay los episodios alimentarios son muy frecuentes el animal, entonces usa otro tipo de almacén donde la energía se almacena en esas sustancias que son más, más difíciles de digerir o más lentas de sacar energía, que ahí sí se usa la grasa. Entonces, que la va a aprovechar dependiendo del tiempo de ayuno. Si es un tiempo de ayuno de horas, la aprovecha el glicógeno, pero si es un periodo de ayuno, por ejemplo los osos que tienen que hibernar y el periodo de ayuno va a durar unos 4 meses, 4 meses, 5 meses, no sé cuánto duran los osos durmiendo. Entonces ese tipo de ayuno requiere un almacén donde la energía se almacene por tiempo prolongado, que es en la grasa. Y entonces hay animales que hay un periodo de tiempo en que hay un periodo de alimentación y un periodo de tiempo donde el animal no se alimenta o es muy poco, que es el periodo de ayuno. Entonces, este grupo de alimentos, este periodo de alimentación, en algunos animales es diurno y en algunos animales, aquí una ratica, es nocturno. O sea, en ese periodo de alimentación es donde esos nutrientes los vas a usar
lo va a usar para los tejidos, pero también va a hacer un almacenamiento, como dije aquí en el hígado o en los adipocitos. Luego, en el periodo de ayuno o de poca ingesta, entonces tejido va a usar la energía, es la energía almacenada, porque por la ingesta no le va a entrar nada o casi nada. Bien. Ok, el inicio de la ingesta es lo que se llama el hambre. Como les dije, el periodo prandial tiene, o la ingesta, el episodio alimentario tiene un inicio y un fin. Se inicia con el hambre y se finaliza con, ¿ok? Con la saciedad. Bien, el hambre tiene una regulación que es contraria a la saciedad. O sea, cuando un mecanismo incita al hambre, ese mismo mecanismo es el que incita a la saciedad cuando ya está satisfecha o está volteada esa situación. Entonces, dependiendo del tipo hay varias teorías, muchas, no teorías, sino como que vías metabólicas por las que se produce la sensación de hambre. Algunas especies tienen una, otras tienen otra. Algunas también pueden ser combinadas. La teoría lipostática es la que dice que la que controla o la que inicia el periodo de alimentación o la sensación de hambre es la cantidad de ácidos grasos que circulan en la sangre. Estos son los ácidos grasos no esterificados, que son ácidos grasos de cadena que están libres en el organismo, y esos ácidos grasos, al estar presentes, indican que hay una alta concentración que hubo una alimentación, y esa alimentación que tenía ácidos grasos se absorbieron a la sangre y están circulando libres esos ácidos grasos. Luego esos ácidos grasos van a ser captados en el hígado para hacer moléculas más complejas, como los triglicéridos. Pero cuando están libres en sangre, ellos van el cerebro, cuando hay ausencia de ellos en sangre, el cerebro dice que hay que comer porque no tengo ácidos grasos libres en la sangre. Pasa lo contrario, cuando el animal come y hay ya la presencia de ácidos grasos libres en la sangre, entonces se produce la saciedad. La aminostática es cuando hay aminoácidos. Entonces cuando uno come, las proteínas se degradan en aminoácidos simples, esos aminoácidos son absorbidos y duran en sangre hasta que el hígado los recoge. Entonces ahí hay la saciedad, cuando hay la presencia de aminoácidos libres en la sangre. Cuando baja ese nivel de aminoácidos libres, entonces se produce la sensación de hambre. El humano tiene mucho que ver con la teoría aminostática. Si ustedes se comen un bistec, no le da hambre, hasta si comen el bistec no le da hambre, la sensación de hambre no se les produce hasta la noche y tal. Pero si comen ensaladita con lechuga nada más en el almuerzo, son lechuguitas, hagan la prueba, una lechuguita con una zanahoria, como a las 3 de la tarde les vuelve a dar hambre, ¿cierto? Eso porque el humano tiene la teoría aminostática, la cantidad de aminoácidos en sangre, tiene que ver mucho con la sensación de saciedad y de hambre. La glucotática es lo mismo, pero con la glucosa. Entonces, la subida de la glucosa en sangre es la que produce, porque no tiene una variación muy corta, pero también puede bajar. Y otra es el contenido del tracto gastrointestinal, que la saciedad se da por la distensión del tracto gastrointestinal, se da la saciedad, y lo contrario, se produce el hambre, cuando hay una depresión del contenido del tracto gastrointestinal. Entonces, estos mecanismos son los que generan tanto el hambre como la saciedad. Cuando un mecanismo de estos ha aumentado su prenosidad de lípidos, aumenta la cantidad de lípidos, se da la saciedad. Cuando disminuye la cantidad de lípidos, se da la sensación de hambre. Estos son detectados por receptores químicos que están en el hipotálamo. El siguiente. Bien. Entonces ya dijimos, el fin de la ingesta tiene que ver con el mecanismo de que originó la sensación de hambre. Cuando ese mecanismo está, quien dice, valga la redundancia, saciado, ocurre la saciedad. Cuando el mecanismo
de sensación de hambre está copado o se satisface, se establece la saciedad. Pero, sin embargo, hay otros mecanismos por los cuales también participan en el fin de la ingesta. Las propiedades organolépticas del alimento. Entonces, inclusive este perro, fíjense que tiene el vaso lleno aquí y no come, porque como lo ven, su requerimiento, o sea, no tiene saciedad. Pero póngalo a pasar hambre 2 días para que vean que le ponen eso, se lo come hasta el plato si quieren comer. Entonces, sobre todo los animales silvestres, los animales saben a lo que sabe su alimento. O sea, reconocen el alimento y saben hasta cuándo pueden comer. Un mecanismo importante es la distensión del tracto gastrointestinal, pero sobre todo el estómago, el monogástrico, pero el problema del estómago es que tiene una gran capacidad de distensión. Entonces, y también se acostumbra a la distensión. Por eso que lo que le hacen a la gente es que le ponen le abren y le ponen una manga, no sé, le cosen, porque el estómago se acostumbra a la distensión y se va aumentando de tamaño. La estimulación orofaringia tiene que ver con no producir el fin de la ingesta. Entonces, hay gente que ya estoy lleno, está reventado. Ahorita en diciembre, ¿verdad? Hallaca, pan de jamón, ensalada, no sé cuánto, y 3 hallacas, no sé qué. Entonces trae quesillito. Sí, claro. Entonces la sensación la estimulación orofaringia, ¿verdad? La sensación del alimento en la boca, del sabor, hace que no se detenga el evento alimentario, sino que continúe. Por eso que se le da al caballo o al bovino se le deja un saco de alimento abierto, se lo tragan completo. Porque la estimulación orofaringia evita el evento de saciedad y se produce lo que se llama hiperfagia. También el intestino delgado tiene algunos receptores para algunas moléculas que se llaman quimioreceptores, que también al recibir que hay muchas moléculas allí, también se disminuye la sensación de que yo vine para acá clase de música. También estaba lleno y oye música. No le veo el sentido. Eso vaya. ¿Por qué estás oyendo música en clase? ¿Y por qué? Pero si no estás oyendo, yo estoy al lado tuyo y no me estoy parando. O sea, no me estás oyendo. Por eso no le veo sentido. La gente que viene quiere que el título de tener se le da calentando la silla. Ok. Bueno, otra función del aparato digestivo superior es la masticación. La masticación tiene 2 partes, ¿verdad? La aprehensión y la masticación como tal. La aprehensión o la aprehensión es el evento de llevar el alimento a la boca. Cada especie de animal tiene su forma de llevar el alimento a la boca. Obviamente solamente los primates tienen manos, ¿verdad? Ningún otro animal tiene manos. Entonces tienen que tener un mecanismo evolutivo que le da la forma de llevar el alimento a la boca. En el caso de los carnívoros ya sabemos que su mecanismo de aprehensión son los dientes. Ellos se pueden inclusive ayudar con las patas, pero ellos tienen esos dientes frontales, que son los caninos, y los incisivos, que son como una especie de cuchillas. Ellos pueden cortar el pedazo de carne y llevárselo, introducirlo a la boca. Los equinos, como ven en esta animación, la forma de ellos llevar el alimento a la boca es a través de los labios, que son muy móviles, se le dice pelfo, y ellos hacen ese movimiento que está haciendo de ahí la imagen, y así comen.
los rumiantes usan la lengua y el porcino, los porcinos tienen el labio inferior muy fuerte y por su alimentación, bueno, lo vieron esta mañana en zootecnia. El porcino viene del jabalí y el jabalí es un animal que escarba para buscar su alimento, entonces usan ese labio inferior que es muy fuerte para poder usarlo como pala, y de ahí pues, como el cerdo vino del jabalí, también tiene ese labio inferior fuerte que usa para la aprehensión del alimento. Lo que sigue entonces es la masticación. La masticación es un evento igual voluntario, entonces su función es la ruptura mecánica de ese alimento para iniciar la digestión. O sea, el alimento tiene que romperse en partículas cada vez más pequeñas hasta llegar al nivel de moléculas. Pero el alimento entonces se inicia en la boca con el fraccionamiento de ese alimento con los dientes. Los dientes con que el animal mastica va a depender de tipo de alimentación, ¿no? Los carnívoros tienen unos dientes, sobre todo como los carnívoros no solamente vienen de carne, sino también vienen de hueso. Los carnívoros y tendones que son más duros. Los carnívoros tienen una muela que es especial para cortar carne y cortar hueso, que es la muela, la llaman muela carnicera. Y los herbívoros, generalmente todas las muelas son iguales, son planas para poder entonces masticar ese alimento que es vegetal sobre todo. Bueno, aparte de los rumiantes, que ya saben que aparte de ese almacenamiento pregástrico que tienen, la otra función que tiene el rumiante es que ellos pueden comer sin masticar. Comen sin masticar, hacen la aprehensión y tragan, no mastican. Luego ellos con tiempito se detienen en un sitio y regurgitan ese alimento que no masticaron, y es cuando se ponen a masticar, se ponen a romper. Y esa función de que remasticar lo que se han tragado, regurgitar para masticar, es lo que se llama la rumia. Bien. La otra función del aparato del tracto digestivo superior es la salivación. La salivación proviene de unas glándulas que están ubicadas, algunas que están ubicadas en la parte debajo de la oreja, que se llama parótida. Oto viene de oreja, ¿verdad? Parótida, que porque está ubicada cerca de la oreja, la parte de la oreja, parótida. Esta es la sublingual y esta es la otra, la mandibular, no sé. Y la maxilar superior, maxilar inferior, ustedes saben más de eso. Entonces, esas glándulas se encargan de producir ese líquido acuoso que llamamos saliva, que es una mezcla entonces de agua, de moco, aparte del moco también son proteínas, pero tiene unas proteínas que son enzimáticas, y algunos minerales. Dependiendo de la especie, la composición de la saliva va a variar. Hay una proteína que se llama la tialina, que es una amilasa. Las amilasas son las que degradan el almidón, que el almidón los animales usan de almacenamiento, como dijimos hace rato, el glicógeno, ¿verdad? Pero las plantas utilizan otra molécula que es diferente, parecida al glicógeno, pero que igual son glucosas una tras de otra, pero se llama almidón. Entonces, esta enzima se encarga de iniciar la digestión de los alimentos. Bien, la mezcla del alimento con la saliva y los movimientos que le da la lengua, y después esa acción de ponerla detrás de la lengua para tragarla, le da a esa fracción de alimento una forma de bolita. Por eso es que el alimento se empieza a llamar, después que se le saliva y se empieza a llamar bolo alimenticio o bolo alimentario. Una bola. Bien. Obviamente las glándulas, como ustedes ya saben por el primer bloque, las glándulas están, su función depende del sistema nervioso autónomo, donde actúa el parasimpático y el simpático, ¿verdad? El parasimpático produce una saliva como copiosa o densa, o concentrada, parasimpático.
bueno, es copiosa con gran cantidad de soluto. Y el parasimpático, el simpático, más bien reduce la cantidad de saliva y la saliva se hace un poco menos densa. Menos espesa, pero con menor cantidad también. Bien. La saliva, en el caso del bovino, la saliva tiene una función especial. El bovino no solamente produce saliva cuando come, sino todo el tiempo está produciendo saliva, porque requiere mantener un ambiente en el rumen, de un ambiente líquido dentro del rumen. Y no tanto húmedo, sino que está nadando en un ambiente líquido. Entonces, el rumen debe estar siempre lleno de líquido y por eso lo ponen por el rumiante. El rumiante produce alrededor de 150 litros de saliva al día. Entonces, el tipo está produciendo saliva para reponer la saliva, el líquido que él sigue transcurriendo hacia el resto del aparato. Entonces, tiene una función aparte de lo que es la preparación del bolo. El bovino, la saliva, repone el líquido ruminal. Así es. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones de la saliva? Principalmente, este moco produce que la saliva, el bolo alimenticio tenga una lubricación para pasar por el esófago. En algunas especies, la saliva tiene enzimas que son bactericidas, como en el caso de la lizocima, por eso que los animales a veces cuando se aruñan o se rompen, se lamen, efectivamente se lamen porque la saliva tiene algunos componentes bactericidas. También puede participar en la termorregulación, como vimos en los perros, que los animales que no sudan, lo que hacen es abrir la boca y la saliva se evapora el agua y lo usan para termorregular. Las enzimas digestivas que pueden estar ya directamente en la saliva. Como dijimos en el rumen, la saliva forma líquido ruminal, pero tiene algunas otras funciones dentro de ese líquido ruminal. Una de las funciones es la función buffer. Un buffer es una sustancia que es capaz de acumular y evitar que cambie un ambiente, ¿no? Vamos a tener buffer, sobre todo cuando se habla de buffer, se habla de buffer de pH, también puede haber un buffer térmico. Es una sustancia que se llama acumuladora, o sea, acumula lo que está funcionando y evita que esa sustancia cambie en el ambiente. Entonces, un buffer térmico quiere decir que yo estoy calentando una sustancia y la sustancia no se calienta, porque hay un buffer térmico que recibe el calor y no deja que, por ejemplo, el agua es buffer térmico. Ustedes le meten calor a la olla y caliente. Pero bueno, aquí se habla de buffers de pH, son sustancias que evitan cuando hay aumento o bajada de iones hidrogeniones, los captan para evitar que el pH varíe. Es muy importante en el rumiante que el líquido ruminal se mantenga en un pH estable, porque los cambios de pH van a matar las bacterias que son las que de las cuales se alimentan. Entonces tiene que mantenerle un ambiente especial, un ambiente controlado, entre los cuales ese ambiente está el pH. Bien, el antiespumante es porque, primero, que es la espuma. Usted sabe lo que es espuma. Cuando usted ha lavado los corotos, ¿verdad? Cuando usted para las uñas y lava los corotos. Que tiene las uñas muy bonitas y no lava corotos. Con los guantes. Entonces el jabón hace una espuma. Espuma lo que es que atrapa el aire dentro y rompe la estabilidad superficial del agua y hace que el agua se pueda mezclar con el aire y se forme esa espuma. O sea, la espuma es aire envuelta en esa agua con jabón. Entonces, las sustancias que se producen en el rumen pueden tener esa capacidad de producir espuma. Entonces, ¿qué pasa con la espuma? Que todo elemento, toda función de fermentación, como ustedes se acordarán de bioquímica, produce gases. Y algunas veces esos gases pueden ser CO2 o algunos otros gases pueden ser sustancias orgánicas como el metano. Entonces, el rumiante, esos elementos de fermentación, él tiene que botarlos, porque si no, el rumen es una bolsa y se va acumulando aire y se va aumentando el tamaño del rumen hasta que el animal ya no puede respirar, porque el rumen le ocupa, aparte de la cavidad abdominal, le ocupa la cavidad torácica y no puede respirar.
y se muere por asfixia. Ese es el timpanismo. Eso es lo que se llama timpanismo, exacto. Quería preguntar qué. Entonces, el timpanismo se llama a la acumulación de gases en el rumen que hace que el rumen aumente tanto de tamaño que comprime la cavidad torácica y evita que los pulmones se puedan distender y la vaca se muere asfixiada si no le solucionamos el problema del timpanismo. Entonces, no, solamente los rumiantes. En otros animales se llama cólico, pues realmente el aire se acumula en el aparato digestivo posterior y ya, porque el caballo también, el colon se le pone tan grande que empieza a presionar hacia adelante el ciego. Entonces el cólico del caballo es una emergencia porque el ciego se puede reventar. Bien, pero vamos a los rumiantes. Resulta que esos gases, los rumiantes lo expulsan a través del eructo. Y todo el tiempo están eructando, expulsando esos gases que se acumulan por la fermentación del rumen. Cuando el rumiante no puede eructar, es cuando se va a acumular esos gases en el rumen y le provoca el timpanismo. Una forma de que el rumiante no eructe es que el animal esté tumbado del lado derecho. Tiene que estar tumbado del lado derecho para que el rumen esté al lado izquierdo, ¿verdad? Tiene que estar tumbado del lado derecho para que el rumen quede arriba y el tumbado pueda eructar. Si el rumiante queda tumbado del lado derecho, el rumen, la salida del esófago con el rumen no queda tapado de líquido, entonces no puede eructar. Es un animal tirado del lado izquierdo, del cubito lateral izquierdo, tiene tapado la salida del líquido, o sea que está tapado de líquido y no permite eructar y se va a timpanizar. ¿Sí? Entonces cuando usted tumba en un rumiante siempre tiene que tumbarlo, si lo va a tumbar del lado izquierdo, si lo van a tumbar tiene que tumbarlo del lado izquierdo para que el líquido del líquido quede por debajo de la entrada del esófago. Y lo otro es que haya un material dentro del rumen que produzca espuma. Y la espuma, el aire está encerrado en burbujas y esa espuma, ese aire encerrado en burbujas no puede salir por el esófago, entonces el animal también se timpaniza. Por ejemplo, hay muchas leguminosas que tienen la capacidad de producir espuma o semillas, esas semillas que están el bovino va y está comiendo muchas semillas y de pronto cuando vemos el animal, la vaca está tirada en el piso timpanizada, así que hay que ponerle espumante. Entonces eso es lo que tiene la saliva, naturalmente tiene antiespumante. Y bueno, la saliva es el reciclaje de nutrientes, me imagino que lo habrá dado Florencio de Nutrición, que es que las bacterias requieren para su funcionamiento nitrógeno. O sea, las bacterias le dan carbohidratos, pero para formar proteínas no solamente no requieren carbohidratos, requieren nitrógeno. Entonces ese nitrógeno se lo aporta la saliva. La saliva tiene un componente de nitrógeno que es el nitrógeno que le aporta el rumiante a las bacterias para que puedan producir aparte del nitrógeno que viene en la dieta. Pero eso también que al rumiante se le puede dar urea. La urea es nitrógeno solo, no tiene proteína. Entonces el rumiante, las bacterias pueden aprovechar ese nitrógeno solo y unirlo a carbohidratos y formar aminoácidos. Eso no lo puede hacer el monogástrico. Puede hacer con algunos aminoácidos que no son esenciales, pero creo que también lo habrá dicho Lorenzo. ¿Qué más? Falta esto. Bueno, aquí está otro componente que tiene la saliva, sobre todo componente agua. Y este es un buffer, ¿verdad? Que hablábamos, esto es un buffer bicarbonato. Siguiente. Bien. La deglución tiene dos partes, una parte voluntaria y una parte involuntaria. La parte voluntaria es cuando lo que se está masticando y salivando, la lengua lo coloca en la parte de atrás de la lengua. Lo que se van a tragar se lo ponen atrás de la lengua. Hay gente que no se puede tragar una pastilla, hay gente que se pone la pastilla y tragarse no se traga la pastilla. Y se la vuelve a poner atrás de la lengua y no se puede tragar la pastilla, no sé si conocen la bueno, pero la cuestión es que todo lo que se ponga detrás de la lengua inmediatamente se arranca o dispara el impulso involuntario de deglución. Se coloca detrás de la lengua.
¿Qué requiere la deglución? Primero que se cierren las vías respiratorias, tanto hacia los pulmones como hacia la nariz. Entonces hay un cierre de la cavidad nasal con la paladar blando, y hay un cierre de la tráquea con la cartílago de la Cartílago epiglotis. eso. Hay la relajación, aquí hay un esfínter, hay la relajación de este esfínter para la penetración del bolo. Luego que el bolo entra en contacto con el primer segmento del esófago, se dispara una reacción, un movimiento del esófago que se llama movimiento peristáltico, una peristalsis. Es esa peristalsis, lo vamos a ver más adelante con el movimiento intestinal. Entonces es un movimiento donde hay una contracción detrás del bolo y una relajación delante del bolo. Mientras el bolo se contrae y delante del bolo se relaja. Entonces esa contracción empuja el bolo un poquito para adelante. Entonces ocurre eso un poquito más adelante, y ahí vamos, eso lo vemos dentro de un rato. Bien, entonces ese movimiento es lo que se llama movimiento peristáltico, que lo vamos a ver más dentro de un rato. Pero también ocurre entonces en el esófago. El recorrido del esófago va entonces desde la faringe, va por el cuello, ¿verdad? Cuando llega al cuello entra al tórax, ¿verdad? En el tórax atraviesa el centro del tórax, se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama ese centro del tórax donde están todos los? El mediastino. Muy bien, entonces el mediastino tiene una región, con el perro está así parado, una región craneal, una región media y una región posterior, ¿verdad? Entonces en la región craneal el esófago acompañado con la tráquea se queda en el mediastino medio donde se divide, y el esófago sigue este mediastino caudal donde entra por un agujero que está en el diafragma, ¿verdad? Se llama ¿cómo? Hiato, ¿no? Hiato no suena. Hiato esofágico, ¿cómo que es? Hiato no me suena. Hiato suena como hiato. Entonces pasa por el mediastino, llega al diafragma y a través del diafragma, a través del hiato esofágico, ¿se llama hiato? Y entra a la cavidad abdominal, donde inmediatamente está ubicado, pegado al diafragma, está pegado al esófago. O sea, el recorrido abdominal del esófago es muy corto, ¿no? Inmediatamente llega al estómago. Esta peristalsis puede ser inversa. Peristalsis inversa significa que el bolo alimenticio va a ir del estómago a la boca, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre eso? Con el vómito. Entonces hay un estímulo en el cual el alimento o lo que está presente en el estómago, el organismo lo detecta como nocivo, o la náusea, la sensación de náusea, hace que a partir del estómago se establezca un reflejo de peristalsis inversa y se produce el vómito. Al final del esófago, llegando al estómago, hay un esfínter cardial, que en algunos animales solamente se abre en una sola dirección, no se pueden abrir en la otra dirección, ¿verdad? ¿Qué especie pasa eso? El caballo. ¿Cómo se llama eso? La corbata suiza. Entonces ese esfínter solamente se abre en una sola dirección, no se puede abrir en la dirección inversa, por lo tanto los caballos no vomitan. Cuando vomitan es porque se le rompió ese esfínter y ese caballo ya... Ahora un hueco. Ok. Bueno, rápidamente eso fue lo que pudimos hablar del aparato digestivo superior. Ahora el aparato digestivo inferior. El aparato digestivo inferior sería lo que está ubicado en la cavidad abdominal. Ya dijimos que el recorrido del estómago, del esófago es muy corto. Inmediatamente al diafragma, el diafragma está pegado aquí al hígado y al estómago, entonces aquí inmediatamente el esófago atraviesa el diafragma y una vez cae en el estómago. ¿Cuáles son las funciones del aparato digestivo inferior? Bueno, lo primero es que se produce, son órganos que están formados, su pared está formado por músculo liso, y ese músculo liso tiene la función de ir movilizando todo ese músculo alimenticio para que el aparato digestivo pueda hacer el resto de sus funciones.
el resto de sus funciones van a depender entonces de que ese bolo alimenticio se mueva. Entonces, la motilidad es una función muy importante en el aparato digestivo. De hecho, si la motilidad se detiene, se producen unos trastornos en el aparato digestivo que puede llegar inclusive a la muerte del animal. También está la secreción de sustancias, sobre todo de enzimas, que son las que van a producir la digestión, que es la función principal del aparato digestivo, en la digestión. Luego hay la absorción de esas sustancias que están degradadas, y también puede haber una función de almacenamiento para que el alimento se vaya poco a poco dividiendo, ¿no? Por ejemplo el colon. Bien, entonces la estructura del aparato, la estructura de los órganos del aparato digestivo tiene que ver con su función. Lo primero que tenemos que ya debemos de saber o de conocer o de que nos llama la atención es que por dentro del aparato digestivo va a transcurrir el bolo alimenticio, es decir que son un hueco por el centro, o sea, son un conducto hueco. O sea, eso es lo que se llama un órgano tubular. Los órganos tubulares son los que tienen una pared y en el centro un conducto que es por donde circula lo que vaya a circular, en este caso alimentos. Entonces el órgano tubular tiene entonces esa constitución de ser cilíndrico y en el centro un hueco que se llama lumen. O sea, el hueco que está en el centro de los órganos tubulares se le llama lumen. Bien, entonces desde la capa más externa hasta el lumen, las paredes del aparato digestivo tienen varias capas. Entonces va a aprenderse las capitas que tiene. Desde más afuera tiene una capa, lo que se llama la capa serosa, que es un epitelio que viene que por fuera rodea todos los órganos viscerales. Y esos órganos también están fijados a las paredes de la cavidad abdominal a través de lo que se llama el mesenterio. El mesenterio también conduce entonces aquí todo lo que son los vasos sanguíneos, los nervios. Entonces, esa se continúa, cada órgano estructural tiene por fuera esa capa de epitelio que se llama serosa. Luego viene una capa de tejido muscular liso longitudinal, o sea que en el sentido longitudinal la fibra. Luego viene una capa de neurona nerviosa que se llama plexo mientérico. Luego viene otra capa de tejido muscular liso, que en este caso las fibras musculares lisas son como una espiral, en el sentido circular. Luego viene otra capa nerviosa, de células nerviosas que se llama plexo submucoso. Luego viene la mucosa, que está separada en una capa de tejido conectivo que forma como una membrana basal, o sea, debajo de la membrana basal, que se llama submucosa. Y luego viene el epitelio o mucosa del intestino de todo el órgano. Entonces tenemos músculo liso, nervioso, músculo circular, nervioso, el tejido conectivo que es la submucosa y luego la mucosa. Es difícil, ¿no? Es porque cuando lo pregunto en el examen no lo respondo. Bien, todas esas funciones están controladas por todas las funciones que vimos del aparato digestivo, del digestivo inferior. Tiene su control nervioso, pero resulta que el aparato digestivo tiene dos tipos de control nervioso. Como ven aquí en la imagen, el aparato digestivo tiene un sistema nervioso que está desconectado del sistema nervioso central. Él tiene influencia del sistema nervioso central, pero se manda solo. O sea, él tiene su sistema nervioso aparte, que es lo que se llama sistema nervioso entérico. ¿Sí? Entonces, este sistema nervioso entérico, se puede demostrar la función del sistema nervioso entérico cuando ustedes tienen una persona que está cerebralmente muerta, ¿verdad? ¿No han escuchado? No, que le quitan los aparatos porque ya tiene muerte cerebral. ¿No han escuchado eso? Pero en ese caso, la persona se alimenta y el aparato digestivo sigue funcionando. Entonces, eso quiere decir que el aparato digestivo tiene su control nervioso desconectado del sistema nervioso central. Y es lo que se llama el sistema nervioso entérico.
Sin embargo, él tiene influencia del sistema nervioso central. Tenemos un momento, sobre todo del sistema nervioso autónomo, ¿no? Tenemos momentos donde el sistema simpático puede actuar sobre el sistema nervioso, sobre el sistema digestivo o el sistema parasimpático. Imagino que la profesora Amaru le habló sobre el sistema, lo que se habla, cómo son los nombres comunes, los nombres populares de los sistemas nerviosos autónomos, ¿verdad? El simpático es el de lucha y huida, ¿verdad? El sistema de lucha y huida, el simpático. El de parasimpático, ¿el de qué? El simpático le dicen come y duerme. O sea que aquí se llama lucha y huye, lucha y huida, y el parasimpático es la de dormir y comer. Entonces, cuando el sistema parasimpático está activo, entonces se establece la digestión. Por eso cuando empieza a digerir o come, entonces le da como modorra, porque está actuando el parasimpático. También actúan hormonas, bueno, están las hormonas, tanto hormonas como hormonas la verán en endocrino, ¿verdad? ¿Cómo está el endocrino? ¿Ya lo pasaste? ¿La pasaste en verano? La pasé en verano. ¿Ya pasó la lámina? ¿Listo? Sí. Listo. Bien, entonces tenemos que el aparato digestivo tiene su propio sistema nervioso entérico. Ese propio sistema nervioso se llama sistema nervioso entérico. Se le llama, a muchos autores lo llaman como el tercer sistema nervioso autónomo. Tiene control sobre los sistemas efectores del tracto gastrointestinal, que son la musculatura lisa, el epitelio, el vaso sanguíneo y las células endocrinas. O sea, pues son sustancias que lo autocontrolan, que se llaman hormonas. De todo esto tiene control el aparato, el control del sistema nervioso entérico. Y el autónomo es la inervación exógena que tiene el aparato digestivo, pero su función sobre todo está en influir en qué más o qué menos hace estas cosas, pero esto lo ordena en el sistema nervioso entérico. Lo que hace es modular, pero el control como tal de todos estos eventos lo produce en el sistema nervioso entérico. Ya hablamos de dos partes del sistema nervioso entérico, ¿verdad? Que está el plexo mientérico y el plexo submucoso. Todos esos son neuronas que están a todo lo largo de la pared de los tubos, del intestino, del estómago, y son los encargados, entonces el mientérico y el submucoso. Este nombrecito no se lo voy a preguntar, porque se aprende solo que se llama mientérico, porque ya saben que este mientérico también se le llama de Auerbach o Auerbach. ¿Ya alguien habla alemán? Y el submucoso se llama de Meissner. Si lo vean por ahí en algún libro, porque ustedes ya tienen como miedo a los libros, no sé. Ok. Entonces, ¿cómo funciona el sistema nervioso entérico? Tiene igual neuronas aferentes, son las aferentes son las que llegan y las que traen. Las aferentes. También se llaman como sensitivas o motoras. Las aferentes. Sensitivas. Las interneuronas, que son las que conectan las aferentes con las motoras, que son las eferentes, ¿verdad? Entonces, también el sistema nervioso entérico funciona tiene un formato de 3 neuronas. Las neuronas aferentes, sensitivas, las interneuronas y las motoneuronas o neuronas eferentes. Entonces, esas conexiones de estas interneuronas pueden ser excitatorias o inhibitorias, es decir que en un momento esas conexiones interneuronas va a hacer que haya excitación, o sea que las motoneuronas se activen, o haya inhibición, es decir que la motoneurona disminuya su función y no produzca su efecto motor. O sea que están los dos plexos, ¿no? O sea, recordar que el mientérico está del lado más externo y el submucoso está del lado más interno. Así. Ok.
Entonces, tenemos eso sería, aquí estaría el lumen, este sería el epitelio o la mucosa, y tenemos el plexo, está debajo de la mucosa, el plexo submucoso. Y después tenemos la capa muscular aquí, y después tenemos el plexo mientérico. Y entre el plexo submucoso y el plexo mientérico existen unas conexiones que se llaman las interneuronas. ¿Sí? Bien. Entonces, como ven aquí, el sistema nervioso parasimpático también tiene, y el simpático tiene también su distribución. Entonces, pero aquí en el sistema simpático y parasimpático, a diferencia de los otros, cuando inerva otro sistema que inerva directamente un órgano, en este caso cuando inerva el tubo digestivo, inerva otra neurona. Entonces aquí viene la neurona preganglionar parasimpática, llega hasta las neuronas de aquí. Y aquí el simpático son postganglionares, pero no llegan a un órgano, llegan también a neuronas, hacen sinapsis. En este caso, si aquí hay la sinapsis, como si aquí estuvieran haciendo la función de un ganglio, porque aquí sería preganglionar. Entonces, como ven, el aparato simpático no inerva el músculo, sino que inerva las propias neuronas. Por eso es que ellos pueden controlar la función de las neuronas. No van a inducir la contracción muscular, porque ellos no llegan a inervar el músculo en el aparato digestivo. Inervan son otras neuronas, hacen sinapsis con las neuronas del sistema submucoso. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos pueden alterar la función de estas neuronas, y al alterar la función de estas neuronas, alteran el funcionamiento del aparato digestivo. Ok, eso era la parte nerviosa. Ahora también hay una parte química. El aparato digestivo, la función depende mucho de sustancias químicas. Las sustancias químicas alteran la forma en que el aparato digestivo funciona. En este caso, como son sustancias, como ustedes, no sé si lo dije por algún momento, hay dos formas en que si un órgano que está aquí, que es un órgano controlador, y este es un órgano efector, este órgano de aquí controla la función de este órgano. Entonces, ¿cómo se comunica él para que este órgano haga la función que se requiere? O sea, que él va a controlar. La primera forma es la nerviosa. Entonces, el cerebro, a través de un nervio, le comunica a este órgano lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Es muy fácil, y es rápido, inmediato. Y la otra forma es que este órgano libere una sustancia, que esa sustancia vaya a la sangre, y al llegarle a la sangre a este órgano, él haga la función, pero está intermediario la sangre o el líquido intersticial, también puede ser. Entonces, esta es una forma de comunicación nerviosa o rápida, y esto es lo que se llama la comunicación a través de sustancias, que se llama comunicación humoral. Entonces, esa comunicación humoral y estas sustancias que se liberan en la sangre se llaman hormonas. ¿Sí? Es una sustancia que es una hormona, que cumple la función de mensajero entre un órgano controlador y el órgano efector a través de otro mecanismo diferente al nervioso. Puede ser lo más común que sea la sangre. ¿Está difícil eso? ¿No? Ok, entonces el aparato digestivo tiene ese tipo de sustancia, ese tipo de control. Ya vimos que tiene un control nervioso, pero también tiene un control tumoral sobre las funciones de los órganos. Entonces aquí tenemos algunas de estas hormonas, de esas sustancias que son controladores de la función del aparato digestivo. Por ejemplo, esta función, aquí el órgano controlador sería el estómago, produce una sustancia que se llama la gastrina, que sería la hormona, y estas serían las funciones que esta hormona tiene que decirle al órgano efector que haga. Fíjense que aquí el estómago se está autocontrolando, porque el estómago produce la gastrina para que el mismo estómago secrete ácido clorhídrico.
Entonces, eso es lo que se llama una función autocrina, cuando el mismo órgano es el controlador y el efector. Por lo menos este es el intestino delgado, es el órgano controlador. La sustancia que sería el mensajero o la hormona sería la secretina, y aquí sería el órgano efector, sería el intestino, en este caso el páncreas, ¿verdad? Que estimula la secreción del páncreas y bicarbonato. Esta es el terror de lo que sufrimos de la vesícula, que es la colecistoquinina, porque es una hormona, la produce el intestino delgado y produce la contracción de la vesícula biliar. Entonces, si a la persona que sufre la vesícula biliar come grasa, el intestino delgado produce la colecistoquinina para que la vesícula biliar se contraiga y expulse la bilis hacia el intestino. Pero si en la bilis hay alguna mala función o hay un cálculo, cuando la bilis se contrae, se puya, la pared de la bilis se puya con el cálculo y la persona sufre el cálculo. El dolor del cálculo. No sé si han visto a alguien que sufra el dolor de la vesícula. A mí me da solo dolor de vesícula, pero ya me he hecho miles de ecos, no sale un cálculo, que tengo una malformación de la vesícula que parece que fue la posición. Pero es peligroso los cálculos de la vesícula. Cuando tiene años, Claro, si es muy grande no hay problema. O sea, no se va a salir de ahí. Un cálculo que sea así, no se va a salir. El problema es con los arenillos cuando es pequeño. Eso no le va, lo único que le produce es dolor, pero no la va a matar. Entonces, estos son algunos, sobre todo estos son importantes, estos tres primeros, que es importante que lo sepan y cuáles son sus funciones. Ok. Otra función, seguimos hablando de la motilidad, ¿verdad? No vamos a hablar de la motilidad. Bueno, sigamos hablando de la motilidad. Entonces, la motilidad intestinal es importante, ya dijimos, principalmente porque es la que se encarga de transportar todo el bolo alimenticio por todo el sistema gastrointestinal y no se puede detener, todo el tiempo tiene que estar en movimiento. O sea, a medida que el bolo alimenticio se va moviendo por el tracto gastrointestinal, lo van atacando las enzimas digestivas y es cuando se va produciendo la digestión. Ya sabemos que el intestino delgado está dividido en tres partes, ¿verdad? La primera parte corta, que es el duodeno, que es donde llega sobre todo el páncreas y la secreción del páncreas del hígado. La parte más grande del intestino, más larga, que es el yeyuno, y la parte final del intestino, que es el íleo. ¿Más? Ok, la motilidad del intestino tiene dos patrones. Bueno, también debe mezclar, como aquí hay secreciones, sobre todo de la pared intestinal, hay secreciones, y hay secreciones del hígado, y secreciones del páncreas. Esas secreciones se tienen que mezclar con el aparato digestivo para que esas secreciones hagan su función. Y otras funciones de la motilidad es la mezcla, y al final debe moverse para llegar que todo llega al polo, se transforma en heces y las heces sean expulsadas. Entonces se carga la motilidad. Bien, como él tiene que transportar y tiene que mezclar, obviamente necesita dos tipos de motilidad, una para transportar y otra para mezclar. Entonces, la motilidad para transportar es la que se llama propulsiva, su nombre lo dice, ¿verdad? Va a propulsar, va a mover el bolo a través del tracto. Y ese movimiento se llama peristalsia, ya lo vimos en el esófago, ¿verdad? Es lo mismo, se llama peristalsia, un movimiento propulsivo. Y el de mezcla es el que se llama no propulsivo. No es propulsivo porque no se encarga de propulsar el alimento, sino que el alimento está ahí, lo que va a hacer es revolverlo para que él se mezcle. O sea, no lo va a propulsar, sino que lo va a mezclar. Entonces se llama movimiento o patrón no propulsivo. Tenemos movimiento propulsivo, que es la peristalsis, y el movimiento no propulsivo, que es la mezcla, y se da como en segmentos. Ustedes están de pronto muy tranquilos en la televisión y de esto vamos a hacer. ¿Verdad? ¿Sí les ha pasado? Ese es un patrón no propulsivo, le está mezclando, pero de pronto tiene más aire que mezcla, por eso se hace.
Ok. Para el estudio de los movimientos del aparato digestivo se le tiene un sentido o una orientación o una visión o una parte. Cuando el sentido o lo que yo estoy mirando o la parte se dirige hacia el recto, el sentido del intestino, el sentido del movimiento o la parte del intestino se dirige hacia el recto, es lo que se llama el sentido aboral. Entonces, si yo digo que hay un movimiento aboral, se supone que ese movimiento va en dirección hacia el ano o hacia el recto, ¿no? Es el movimiento aboral. O si yo tengo un pedazo aquí de algo, un alimento, ¿verdad? La punta del alimento que está de este lado es la punta aboral. Por el contrario, si el movimiento se dirige, o el sentido, o la punta de lo que yo tengo aquí está orientado hacia la boca, obviamente se llama oral. Porque aboral quiere decir que es lo contrario a la boca. Entonces, oral. Entonces, oral es el movimiento que se dirige por la punta que se está orientada hacia la boca. Y aboral es el movimiento o la punta que está orientada hacia el ano. ¿No? Eso es para que, vamos a ver, para qué lo vamos a usar ahorita. ¿Cómo claro ahí, verdad? No quería estar hablando mucho y no me pararon lo que está diciendo. Pues se cree que el título es por calentar sitio. Ok, entonces, si aquí está el ano, esta imagen está haciendo un movimiento en sentido aboral. Bien, si tenemos aquí un bolo alimenticio, esta punta es la punta aboral y esta punta es la punta oral. Bien sea el movimiento, el sentido de movimiento, o si tengo algo adentro, los extremos, el extremo oral y el extremo oral. Bien, entonces la contracción peristáltica, que es el movimiento que propulsa, ya saben que la peristalsis es un movimiento propulsivo. Se origina porque hay primero la sensación, el intestino se da cuenta de que hay algo adentro. Tiene que darse cuenta. ¿Cómo se da cuenta? Porque él tiene la sensación, tiene neuronas que producen la sensación de distensión, ¿verdad? Y entonces ella apagó la computadora porque chupó con el cable. ¿Cómo atrás? Trazata y vos. Ajá, ya. Así es. Así es. Entonces, si este es el sentido, este es el extremo oral y este es el extremo aboral. Entonces, cuando el bolo alimenticio pasa por el intestino, las paredes se distienden. Entonces, en este momento las neuronas sensitivas del submucoso le dicen a las motoneuronas, aquí llegó un bolo alimenticio. Entonces, esas motoneuronas le dicen al sentido oral que se contraigan, pero las del sentido aboral tienen que relajarse. Entonces, en ese momento se produce una contracción aquí, una relajación aquí, y el bolo se mueve un poquito. Entonces toma el control el otro segmento de neurona, hace lo mismo y así. Entonces, esa acción es la que hace que el bolo alimenticio se vaya moviendo por el tracto, por el intestino. Entonces, en ese sentido, hay una contracción en el sentido oral y una relajación en el sentido aboral. ¿Está difícil? Bien. Cuando en el momento, en el sentido, movimiento no propulsivo, lo que hace es que esa función de contracción de un lado y relajación del otro no se produce, sino que hay una contracción simultánea en dos segmentos, en dos partes, y luego al contraerse de los dos lados, tanto en el sentido oral como en el sentido aboral, la mezcla choca entre sí, ¿verdad? Porque se está empujando los dos lados, tanto oral como aboral. La mezcla choca entre sí y se mezcla. Y luego se comprime en el medio para que la mezcla se vuelva a expandir. Entonces, esa mezcla es lo que ustedes oyen cuando se... Bien, esto se produce en el yeyuno. En el duodeno casi no hay, o casi no se produce este movimiento no propulsivo, porque el duodeno es corto. Entonces el duodeno, lo que es un tránsito rápido,
del estómago al yeyuno. O sea, ahí no se produce este tipo de movimiento. El movimiento no propulsivo se da sobre todo en el yeyuno, que es donde se va a producir la mezcla. En el duodeno, viene de la imagen, en el duodeno está la descarga de el conducto pancreático, el conducto hepático, que es el que contiene las enzimas, y luego entonces esa mezcla debe pasar rápido por el duodeno para llegar al yeyuno, y en el yeyuno es que se va a producir estos movimientos para producir esa mezcla de las enzimas con el contenido del bolo alimenticio. Bien. Las células musculares de las células musculares lisas del aparato de las paredes. Vimos que la pared del intestino tenía dos capas de músculo liso, una longitudinal y una circular. Tanto el sistema nervioso autónomo, como vimos, controla tanto la contracción como la relajación. ¿Qué pasa? Que las células musculares funcionan, ¿se acuerdan de? Bueno, que se acuerdan porque ustedes acaban de estudiar, están estudiando eso, ¿verdad? Lo que es que las células musculares cardíacas, aparte de la función contráctil, son capaces de descontinuar el impulso nervioso una con otra, ¿verdad? Lo que eso se llama un sinsitio. Entonces, las células musculares del aparato, de la pared muscular del aparato digestivo también son un sinsitio. O sea que la neurona puede inervar una célula muscular, esa célula se encarga de distribuir el impulso nervioso a las células musculares que están alrededor, sin necesidad de que sean las neuronas las que le contacten cada célula para producir la contracción muscular. ¿Sí? O sea que la neurona contacta una célula muscular, y la célula muscular se encarga de distribuir ese impulso nervioso a las demás. Eso es lo que se llama el sinsitio, que ocurre aquí y ocurre en el corazón. Ok. Como vieron, a medida que va avanzando el bolo alimenticio, el movimiento propulsivo, esas ondas tienen que irse contrayendo y va a ir contrayéndose, ¿verdad? Bien, pero esa onda, cuando un músculo se contrae, si yo quiero hacer este movimiento, ¿verdad? ¿Quién me está ordenando a que yo haga este movimiento? El cerebro. Yo no me doy cuenta, pero el cerebro me está ordenando desde aquí, según lo que yo estoy voluntariamente haciendo, ordenando. Mi cerebro ordena a todos los músculos que están aquí, porque eso lo aprendí yo desde que estaba bebé, a controlar los músculos, ¿verdad? Con memoria muscular, a que él haga este movimiento, ¿verdad? Y el cerebro lo está ordenando. ¿Cómo hacen entonces esas fibras musculares si el cerebro no llega hasta allá para ordenar las células musculares que se contraigan? ¿Verdad? El cerebro, ya dijimos que las células nerviosas no están, el sistema nervioso digestivo es autónomo, no está conectado al cerebro. Quiere decir que debe tener su propia forma de estimular a la célula, a la neurona, que le ordene a la célula que se contraiga. La única forma de hacer eso es teniendo un sistema de depolarización que sea automático. Un sistema de depolarización automática. ¿Se acuerdan de eso en el cardíaco, verdad? Que el corazón se late solo, su contracción viene dado directamente por los nodos esos. Claro, no sé, yo no me acuerdo cómo es. ¿Ustedes se acuerdan con el pan estudiar? Ok, entonces, en las fibras musculares del intestino, de las paredes del tracto, es lo mismo. Tiene que haber un sistema de depolarización rápida, automática, que permita que las células, llegue un momento que se dispara un estímulo que hace que se contraiga la célula. Ese sistema, entonces, se llama marcapaso intestinal, y es lo que se conoce como el sistema de onda lenta. Cuando ustedes busquen en Google el sistema de onda lenta, les va a aparecer que es el sistema de marcapaso del aparato, de la pared del aparato digestivo. Es lo que se llama como ritmo eléctrico base. Se llama ritmo porque el algoritmo es que siempre ocurre en una secuencia de la misma cantidad de tiempo.
Entonces, en las células, nerviosas del aparato de estas células nerviosas se producen, entonces siempre están en el hecho de depolarizándose y repolarizándose, depolarizándose, repolarizándose, depolarizándose, repolarizándose, en forma rítmica. Llega un momento en que esta depolarización, ahora la siguiente, llega un momento en que esta depolarización, acuérdense que es depolarización y otra vez negativo es repolarización. Entonces, llega un momento en que esta depolarización es suficientemente alto para estimular un impulso nervioso. O sea, este impulso nervioso se llaman agujas de potencial o salvas de potencial, que son las que estimulan entonces la contracción, el impulso nervioso, que es el que va a estimular la contracción. Bien, entonces esto va a ocurrir en forma automática. Sistemas de onda lenta son repolarizaciones y depolarizaciones automáticas. Llega un momento en que se requiere una contracción, esa depolarización aumenta y se producen entonces estos impulsos nerviosos en forma de espiga que se llaman agujas de despolarización o agujas de salva de potencial. Bien, ¿qué pasa si estas ondas lentas son más rápidas? O sea, aumenta la frecuencia en que ocurren. Es más probable de que haya una depolarización, ¿verdad? Pero mientras el ritmo es más rápido, quiere decir que es más probable que haya una depolarización porque hay un ritmo más rápido. O si la onda es más lenta, es más tardío o es más difícil que ocurra una depolarización porque la onda, el ritmo es muy lento. Entonces, ahí es donde vamos a ver que el sistema nervioso actúa. Hay el simpático, que es la que tenemos la epinefrina, ¿verdad? La noradrenalina. O sea que dicen epinefrina porque es lo mismo, la noradrenalina y la norepinefrina es lo mismo. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que el ritmo sea más lento. Entonces va a haber una hiperpolarización. Por lo tanto, el sistema digestivo se disminuye su motilidad. Así que el simpático, ¿qué hace? Reduce la motilidad. En cambio, el parasimpático, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia de las ondas lentas y por lo tanto hay más probabilidades de que ocurra una depolarización y por lo tanto que haya contracción muscular. Y por lo tanto, el parasimpático que aumenta la motilidad intestinal. Es lógico, acabamos de decir, ¿verdad? Simpático, lucha y huida. Parasimpático, come y duerme. Entonces, si el parasimpático es come y duerme, entonces es el sistema encargado de la digestión. Entonces, cuando aumenta el parasimpático, aumenta la frecuencia de las ondas lentas, aumenta la motilidad intestinal. Entonces, cuando uno come, aumenta la frecuencia, se activa el parasimpático, aumenta la frecuencia de la motilidad y cuando se activa el aparato digestivo para digerir. ¿Sí? En cambio, el parasimpático es lo contrario. Cuando usted tiene mucho tiempo sin comer, está en ayuno, está activado el simpático porque no se requiere una motilidad intestinal. ¿Sí? Pero el simpático tiene algo curioso, que tiene el efecto contrario con los esfínteres. Relaja los esfínteres. Si no se asusta, si no se cagó. Pero no es que le aumentó la motilidad intestinal, simplemente se relajaron los esfínteres. Cuando usted le da no, que tengo cólicos, no sé qué, y diarrea y no sé cuánto, tu mamá, tomate una medicina. ¿Cómo se llama esa medicina? Pero ¿cómo se llama? Pero ya, ¿cómo fue la pregunta? Sí, que usted le da diarrea, cólicos y tal, la mamá, toma esta medicina, mijo. El Operan es un parasimpático lítico. O sea, que si es un parasimpático lítico, ¿qué quiere decir parasimpático lítico? ¿Qué quiere decir parasimpático lítico? Inhibe parasimpático. Si inhibe parasimpático, ¿qué pasa con la motilidad intestinal? Va. Fíjense que todo, eso que tienen que saber fisiología, porque todo lo que van ustedes a ver en clínica, todo lo que tienen que ver es saber explicarlo desde el punto de vista fisiológico, porque las enfermedades se explican desde el punto de vista fisiopatológico. No es que ustedes tienen que ser unos fisiólogos, pero cuando ustedes les expliquen fisiopatológicamente una enfermedad, ustedes tienen que entender. Porque el que no sepa fisiología, ustedes les pueden explicar algo de forma fisiopatológica, no lo van a entender. Es como yo digo en radiología, yo aquí no van a salir radiólogos. Yo no quiero de radiología, coordino radiología.
Entonces le digo, yo aquí no lo voy a sacar radiólogo, porque para ser radiólogo tiene que tener una carrera de muchos años estudiando radiología. Pero ustedes cuando les expliquen una radiología, una radiografía, ustedes la puedan entender. Mira, aquí está el hígado, aquí está radiolúcido, radiopaco, no sé qué. Esa es la función de ver radiología. No es que ustedes sacan radiólogo, pero si no estudien. Aquí hay, por cierto, una radiografía. Así que la radiografía, ¿esto qué parece? Vértebra, ¿verdad? Entonces aquí está algo negro, como el aire atraviesa los pulmones, perdón, el rayo X atraviesa el aire, entonces los pulmones es negro. Aquí está ubicado el hígado, aquí, si este es el pulmón y este es el hígado, se supone que esta línea que va aquí es el diafragma, ¿verdad? Aquí está de lado, entonces como está de lado, el hígado se superpone con el estómago, solamente podemos ver las partes que están independientes. Aquí está el estómago y está como los rayos X pasaron algunos y no pasaron, porque cuando el rayo X no pasa es blanco, y cuando el rayo X pasa es negro, pero aquí ve que es blanco con negro. O sea que aquí algunos pasaron y otros no pasaron, quiere decir que hay unos huequitos como con aire. Quiere decir que lo que tiene el estómago es comida, entonces ese huequito es aire con líquido, y aquí está pasando para el intestino grueso, y aquí está el intestino delgado, que está azul, esto para azul. Esto negro que está cilíndrico es aire. Bien. Ya va, no hablaba de esa, ahí estaba hablando de la paja. Ok, vamos a hablar del estómago. Ahí hemos hablado del intestino, de la motilidad del intestino. El estómago cumple más o menos lo mismo, o sea, sus paredes tienen una capa mientérica y una capa submucosa nerviosa. Pero las funciones obviamente del estómago, su motilidad tiene que ver con otra cosa. Primero con almacenar el mono que llega al esófago, del esófago al intestino, al estómago, y después cuando le empieza a digerir, el estómago tiene que mezclar ese alimento con lo que él produce, que es el ácido clorhídrico y algunas enzimas, que se mezcle bien, y también esa mezcla va a hacer que el bolo alimenticio se rompa en pedacitos más pequeños, y esa mezcla más pequeña es lo que va a poder pasar a través de hacia el duodeno, del orificio que separa el duodeno del estómago, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El píloro. Entonces el píloro evita que el contenido gástrico se vaya hacia el duodeno si la partícula todavía es muy grande. Entonces él está cerradito ahí y el estómago tiene que mezclar, como la mezcladora de cemento. Mezcla, cada vez la partícula se hace más pequeña, y cuando la partícula se hace pequeñita es que él puede atravesar el píloro hacia el duodeno. No va a dejar pasar partículas grandes. Esa partícula que pasa hacia el duodeno se le dice quimo, que es la mezcla de alimento con fluido estomacal, con fluido gástrico. Entonces, el píloro se encarga entonces de liberar al duodeno con el tránsito, la velocidad adecuada. No puede tampoco ir esmollejado ese alimento para allá, para que se pueda mezclar con el fluido pancreático y hepático, y el tamaño correcto. Entonces el píloro se encarga de ir liberando hacia el duodeno la cantidad y el tamaño de la partícula que se llama quimo. Entonces tenemos, esto es de humano, pero imagínense que esto es un cochino. Entonces tenemos que el esófago, ya dijimos que atraviesa el cuello, después atraviesa el tórax, y al llegar al diafragma rápidamente cae en el estómago. Aquí hay un esfínter, ¿verdad?, que está ubicado en esta parte del estómago que se llama cardia. ¿De dónde está el esfínter ese que no deja vomitar a los caballos? El cardia. El cardia, que es la entrada del estómago, inmediatamente entra a una parte del estómago que es capaz de distenderse. Entonces esa parte del estómago está incluida dentro del primer tercio del estómago. Entonces el estómago lo podemos dividir en tres: 1, 2, 3. 3 partes. Entonces, el primer tercio es esta parte que es capaz de distenderse a medida que van llegando los bolos alimenticios aquí.
ellos se van almacenando en esta parte del estómago, que es el primer tercio del estómago, que es lo que se llama el fondo o fundus. Fondo o fundus del estómago. Tiene poca capacidad motora, pero tiene gran capacidad de distensión. O sea, ustedes tragan y tragan y tragan y tragan y tragan y tragan y tragan, y tragan. Entonces va cayendo al fundus del estómago, que está del lado izquierdo. O sea, el estómago está más tirado al lado izquierdo y el hígado está del lado derecho. Aquí. Entonces el fundus, ustedes tragan y ¡plup! Cae para el lado izquierdo. Vuelven a tragar y ¡plup! Entonces el tele va extendiendo desde este lado, porque aquí está el fundus. Luego el fundus se va, aquí empieza el fundus cuando el alimento llega hasta otra parte del estómago, aquí es donde se empieza a mover más, el efecto de mezcladora, y aquí es donde entonces se produce la degradación o la reducción de tamaño de partícula con la mezcla. Pero esta parte del estómago casi no se mueve porque sirve de almacenamiento, que esto es lo que le quitan a los gordos. O sea, la operación es quitarle parte del fundus. Entonces la comida llega aquí, y ya aquí sí hay unos receptores de tensión y tal, entonces la gente se siente llena con poquito, porque aquí no hay receptores tanto de tensión y esto se puede distender mucho. O sea, la conexión entre la distensión y la saciedad, lo que hablamos al principio de la clase. Entonces que le quitan esto de aquí sí hay una distensión, hay saciedad, y por lo tanto el gordo cuando come y le cae aquí ya se le quita el hambre. Alguno, ¿no? ¿Sabes lo que pierde la operación esa? Eso depende. Hay dos operaciones. Hay una que se llama gástrica, que nada más grapan esa parte. Y esa es la que se pierde. Porque eso se sigue. Hay una que le meten una bola aquí. Le meten una bola ahí y le ocupa todo este espacio. No se le pueden después sacar. Ok. Entonces aquí, bueno, estoy en un humano, una cosa que se llama cisura angular, que es donde se marca el inicio del píloro, el antro y el píloro, el antro pilórico y el píloro. Ok, entonces el estómago, el primer tercio, ya hemos hablado, lo que es una función sobre todo de resección y almacenamiento, no tiene casi movimiento, simplemente su función de esta parte del estómago proximal, su función es de almacenamiento y no hay mezcla. Como no hay almacenamiento, no hay movimiento, no hay mezcla y la contracción es débil, simplemente es para ir empujando hacia abajo. Eso está pegado del lado izquierdo del humano. Del perro también. Me pasé. ¿Te pasan de uno? Yo me pasé dos, ¿no? No, ahora viene el estómago distal. Ah, ya. El estómago distal, entonces sí hay las ondas, la intensa motilidad motora. Entonces funciona tanto como un mezclador como una bomba para pasar lo que está mezclado, pasarlo aquí al antro pilórico, que es el antro pilórico, entonces es el que va a terminar de mover y empujar la comida, el quimo, ¿verdad? Dijimos que se llama quimo. Va a llegar a que pase por aquí. Pero resulta que este antro pilórico también tiene un tipo de motilidad especial, que es lo que se llama la retropropulsión. La retropropulsión es un movimiento que se produce en el antro pilórico para que cuando una partícula sobrepasa los 2 milímetros de tamaño, ese es el límite en el caso humano, ese es el límite para que una partícula pase al duodeno. Si la partícula aún no tiene ese tamaño, el movimiento de retropropulsión hace que se devuelva al cuerpo del estómago, para que siga entonces su mezcla y siga su disminución de tamaño. Cuando una partícula ya está más pequeña de 2 milímetros, continúa, el píloro la deja pasar y sigue su camino hacia el duodeno. Entonces, repito, el movimiento de retropropulsión se produce aquí en el antro pilórico y es un movimiento en el cual las partículas más grandes se devuelven hacia el cuerpo para seguir la mezcla y seguir la ¿cómo espera un ratito más? Entonces aquí está, ese es el movimiento de retropropulsión, que es el que es encargado entonces de que cuando la partícula está muy pequeña y cuando el quimo está siendo propulsado, golpea el esfínter cerrado, es retornado hacia el antro. Mezcla el quimo cuando viene entonces aquí el esfínter pilórico lo que hace es tener un huequito chiquitico, de manera que cuando la partícula por movimiento choca el esfínter pilórico, solamente va a dejar pasar las partículas que tienen ese tamaño y lo demás va a ser retropropulsado hacia el cuerpo del estómago. Acuérdense que es fondo, cuerpo y antro pilórico. Okay. Vamos a hablar un poquito de la secreción.
15 minutos más. Ya si quieren ir. ¿Cuál que viene? A ver si me acuerdo. Bueno, vamos a hablar de las. Seguimos hablando del estómago. Dijimos que el estómago tiene una parte, un fundus, un cuerpo y el antro pilórico. O tenemos una parte, una porción principal y una porción, un tercio proximal y un tercio distal. Eso es en humano. Cuando el estómago recibe los bonos alimenticios, se estimula una secreción de sustancias. Sobre la primera secreción de sustancias que se produce es la secreción de ácido, que es ácido clorhídrico, pero junto con ese ácido se liberan una serie de enzimas que tienen su pKa. ¿Se acuerdan del pKa de bioquímica? El pKa. De la curva esa de pKa que no se acuerdan. Bueno, estas enzimas, las enzimas tienen un pH de actividad. Si las enzimas no tienen el pH de actividad, no funcionan. O sea, para poder tener su función, el ambiente donde están tiene que tener ese pH. Si el pH está por encima o el pH está por abajo, esa enzima no funciona y no produce la reacción que tiene que funcionar. Bueno, estas enzimas tienen un pKa de ácido. O sea, para poder funcionar tiene que haber el estómago haber secretado suficiente ácido para llegar al pH necesario para que esa enzima se active. De resto no se activa, esas enzimas no se activan si el pH no está ácido. Bien, también hay un factor intrínseco que hasta donde estaba leyendo no se sabe qué es. Ustedes vean algo que se llama factor, es porque no se sabe exactamente cuál es su naturaleza, ni qué es, pero más o menos se sabe qué hace, pero no se sabe cuál es su naturaleza, su composición química exacta. Por eso que hay, cuando uno dice, no, la hormona de crecimiento, ya se sabe que ya se sabe que es una hormona, ya se sabe que es proteína, ya se sabe que todo eso, todo lo que hace y toda su constitución. Pero cuando se habla de un factor, es que se sabe que hay algo ahí que hace esa función, pero no se sabe exactamente cuál es su naturaleza química ni exactamente cómo es. Entonces, aquí, hasta donde yo leí, no sé si ahora ya tiene su nombre, voy a investigar a ver si ya le pusieron nombre. Pero hasta donde yo investigué, donde yo leí, pasé esta clase, se seguía llamando factor intrínseco. Es un factor intrínseco porque su función es aumentar la absorción de la vitamina B12. Bien, obviamente una de las funciones que tiene el estómago es que el pH, la acidez del estómago es suficiente para matar todas las bacterias y todos los virus. Entonces, si un virus quiere infectar el cuerpo, tiene que hacerlo antes de llegar al estómago. Por eso que la mayoría de los virus, su infección es por vía respiratoria o digestiva superior. No pueden, ya si pasan al esófago están listos, porque al llegar al esófago, tienen que llegar al estómago, el ácido del estómago los mata. Es difícil que un virus llegue al intestino siguiente. Para poder llegar al intestino siguiente, o sea, para llegar al intestino, un virus tiene que ser capaz de bypassear el ácido estomacal. ¿Cuál es una forma de bypassear el ácido estomacal? De que el ácido estomacal no lo afecte. ¿Cuál sería una forma? No, que si un virus, una bacteria quiere llegar al intestino, ¿cómo hace para evitar el efecto del ácido? Tendría que ser resistente al ácido estomacal. No, casi que ninguna, ni uno. Eso es más ácido que una bacteria. Tiene que pasar por alto todo el... ¿Cómo hace? Por sangre sanguínea. No. Llega por los virus y las bacterias producen diarrea, llega por aquí al intestino. ¿Cómo hace para llegar ahí si tiene que pasar? Tiene que pasar. Bueno, sí, pero. Aparte de. Se mezclan con el alimento. Entonces, hay virus y bacterias que tienen cierta capacidad de resistir un poquito el ácido, pero se aprovechan del alimento para llegar al resto del tracto gastrointestinal. Eso es lo que estaba pensando yo. Ahí la salmonela. Entonces, bueno, ¿cómo hace la salmonela? ¿Cómo hacen los virus, retrovirus que afectan a los becerros? Se esconden dentro del alimento. Como un caballo de Troya. Se esconde dentro del alimento. Un alimento muy fácil de esconderse para los virus y las bacterias es la leche.
Aparte que la leche tiene un buffer. Entonces, y aparte que la leche, generalmente la leche, el animal lactante evita el estómago, sino que la leche pasa directamente del esófago, casi no pasa por el estómago y va directo, porque la leche no tiene por qué llegar al estómago. O sea, se coagula en el estómago y sigue su camino hacia el intestino, no se detiene a digerirse en el estómago. Entonces los virus y las bacterias que están contaminando la leche pueden llegar al intestino, entonces el becerro le da diarrea teniendo el ácido del estómago. Pero en general, todas las bacterias y virus que llegan al estómago son eliminadas por el ácido, a menos que sea una bacteria que esté adaptada a llegar al intestino, como estas bacterias intestinales. El resto, la mayoría de las bacterias y los virus, al llegar al estómago, el ácido, el pH del esófago lo elimina. Y por eso la actividad microbiana del estómago tiene un factor de defensa antimicrobiana. Ok, pero si el pH del estómago es tan ácido, como el mismo estómago no se afecta, ¿verdad? Porque usted se echa un ácido en la piel y le hace un hueco. Entonces se agarra una batería y se lava las manos con el ácido batería, a ver qué le va a pasar en las manos. Queda el hueso pelado. Y el ácido, ese es un ácido que está alrededor de 4, el del estómago está alrededor de 3, o sea es más ácido que el de la batería. Entonces, ¿cómo hace el estómago para protegerse? Entonces, sobre todo tiene una sustancia que son de autoprotección que también se secreta. Entonces la secreción gástrica tiene estas 4 funciones. Tiene la función de digestión, porque tiene ese ácido, ayuda a desdoblar las moléculas simplemente por el efecto del pH, y aparte tiene enzimas que son activadas en acidez baja, en pH bajo. Tiene este factor intrínseco que es el encargado de provocar la absorción de la vitamina B12, una acción antimicrobiana y una acción de autoprotección, porque el mismo pared del estómago, del epitelio estomacal, secreta las sustancias que van a proteger, secreta el ácido, pero también secreta las sustancias que van a proteger la capa protectora, que es para evitar que el ácido contacte la pared y no produzca. Ahora, si hay una lesión en la pared que evite que esa región de la pared no tenga esta capa protectora, el ácido va a poder contactar la pared del estómago. Y es donde se produce la úlcera o la acidez, que no tengo acidez, no sé qué. Es porque el ácido está contactando la pared del estómago, porque hay unas secciones de la pared que está fallando en su función de autoprotección, sobre todo los más viejitos, pero nada. Para la secreción, para la motilidad, habíamos separado el estómago en 2 partes, en la distal y el proximal, o en 3 partes, en la fundus, en el cuerpo y en el píloro. Para la secreción vamos a dividir el estómago en 2 partes, la mucosa gástrica, bueno, en 3 partes también, la mucosa cardial, aunque esto depende de la especie, la mucosa oxíntica, acuérdense esa palabrita, se me está preguntando en el examen. Oxíntica, la mucosa oxíntica y la mucosa pilórica. Entonces, cada sección del estómago tiene su función de secreción. Esto lo podemos ver aquí. Estas son, dependiendo de la ubicación, son 3 tipos de glándulas. Las glándulas cardiales, las glándulas oxínticas, que son las que están en la mucosa oxíntica, y las glándulas pilóricas, que son las que están en el piso. De mañana siguiente.